¿Recuerdan cuando hice un video que habla de las casas productoras de podcast de Francia y Arabia Saudita? Hoy quiero hacer el mismo, pero de América Latina. Salam alaikum, inshallah كويسين. Ustedes ya saben que amo mucho los podcasts, escucho mucho podcast, trabajo con los podcasts. Entonces, hoy quiero hablar de Radio Ambulante Studios de América Latina. Radio Ambulante Studios es una casa productora de podcast de América Latina y ellos producen 3 podcasts. El primero se llama Radio Ambulante y habla de historias diferentes de América Latina con acentos diferentes y eso es muy útil para las personas que están aprendiendo español y también para las personas que aman descubrir más de la historia de América Latina y la cultura allá. El segundo se llama El Hilo y es un podcast de noticias. Y creo que este podcast es interesante porque de verdad es un poco como un otro podcast de Arabia Saudita que se llama El Fajr. Los 2 podcasts hablan de noticias, pero hacen análisis de historias y nos dan un poco de la historia, de background de las noticias. Entonces es interesante. El tercer podcast de Radio Ambulante Studios se llama Central. Y Central es un podcast de serie. Entonces vas a encontrar más episodios que hablan de la misma historia. Y ese podcast me hace recordar de un otro podcast de Francia que se llama Culture Monde de France Culture. Y por esto yo amo mucho escuchar podcasts de lugares diferentes en el mundo porque podemos hacer comparaciones. El parte final de este video quiero hablar un poco de las cosas que me interesaba como alguien que está trabajando con los podcasts. El primero, Radio Ambulante Studios, cómo ellos ganar dinero. Si ustedes recuerden, cuando hablamos de Louis Media de Francia, ellos tienen una agencia de producir podcasts para otras empresas y compañías. Entonces, ellos hacen podcasts para otra gente. Y también, si ustedes recuerdan, para Thamania de Arabia Saudita, ellos tienen asociaciones con empresas grandes y ponen adverticios en sus podcasts. Entonces, es modelos diferentes para ganar dinero. Para Radio Ambulante Studios, ellos tienen una comunidad muy grande que apoya a Radio Ambulantes con las donaciones y funcionar como patrones por los podcasts. La segunda cosa que me interesa como alguien que trabaja en los podcasts es cómo ellos trabajan con los adverticios en general. Porque una casa de producción de podcasts, normalmente ellos producen numerosos podcasts. Entonces ellos ponen adverticios de sus podcasts en los podcasts diferentes. Y para mí siempre estoy trabajando, esperando el día donde nosotros en el Sudán de primero vamos a hacer networks así y empresas muy grandes también en el continente de África. Gracias por escuchar. Fi amanillah.